Capítulo número 13 de Éxodo, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Secob y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna, ni de noche la columna de fuego. Amén. Puede sentarse, hermano, dando un gloria al Señor esta tarde. Aleluya. Hemos leído, hermanos, estos versículos finales de que corresponden a este capítulo 13 del libro de Éxodo. Y aquí, hermanos, quiero que meditemos a la luz de estos versículos que hemos leído, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Voy a repetir por los que no oyeron. Dios es fiel. Aleluya. Y Dios es tan fiel, hermanos, que todas las promesas que Él ha dicho en su palabra se van a cumplir. Aunque a veces nosotros decimos: se ha tardado la respuesta de Dios, se ha tardado Dios en responder, se ha tardado Dios en cumplir lo que prometió. Pero realmente Dios es fiel. Y en la fidelidad de Dios podemos ver en la vida de los primeros hombres que existieron. Ejemplo, hermanos, la vida de Abraham. Dios, dice la Biblia, que a Abraham le había prometido, hermanos, aún le prometió y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a bendecir. Te voy a llevar a un lugar donde vas a ser bendecido. Y esa promesa, lo que Dios le dijo, que la bendición también era que le iba a dar un hijo. Esa promesa estaba en vigencia. Habían pasado años y Abraham estaba esperando esa promesa, o estaba esperando que se cumpliera lo que Dios le había dicho, que le iba a dar un hijo. A punto que Abraham le reclama y le dice a Dios, no es que le reclamó, sino que le dice: Señor, si tú me dijiste que me ibas a dar bendición acerca de un hijo, y no me has dado nada más a este Damaseno que tengo aquí en casa. Y el Señor le dice que la bendición iba a venir porque Dios le había dicho que Él era fiel y la fidelidad de Él se iba a cumplir. A punto que, hermanos, la misma mujer de Abraham, llamada Sara, le dice, hermanos, se le llega el momento de desesperación y le dice: acércate a la criada que tenemos para que pueda tener un hijo, porque pareciera que Dios ya no lo respondió. Pero Dios, cuando los ángeles le llegaron a Abraham, le dice: a partir o hasta en el otro año ya Sara va a tener un hijo. Sara estaba oyendo ahí, dice la Biblia, y cuando ella oye estas palabras, a ella le da risa. Y cuando, hermanos, los ángeles oyen que, hermanos, que Sara se estaba riendo, ellos dijeron: hay algo imposible para Dios. Aleluya, hay algo imposible para Él.
Sara se ha reído, Sara no está creyendo. Y los ángeles, y Sara dice, no me he reído. Y entonces los ángeles le dijeron, sí, te reíste, alabado sea la gloria del Señor. Es que Dios es fiel. Aunque nosotros quizás podamos decir se ha tardado la respuesta, pero esa respuesta Dios la va a dar, porque Dios es fiel. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Ahora miramos aquí que esa promesa se cumplió. Dios le dio a un hijo a Abraham llamado Isaac. A Isaac Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra. Lo llevó para un lugar, a una tierra de extranjeros, donde solo habitaban los filisteos, los saduceos. Hermanos, y todos ellos estaban ahí habitando en esa tierra. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Esta tierra, todo esto va a ser tuyo. Alabado sea el Señor. Y Abraham no sabía, para esa época era imposible, porque los que estaban ahí, todos los filisteos, eran hombres de guerra. Eran hombres que peleaban con espada. Y el Señor le dijo, esto va a ser tuyo. El pie donde pise tu pie, la tierra donde pise tu pie será tuya, le dijo el Señor. Alabado sea Jesús. Y Abraham, hermanos, creyó. Eso es lo importante, creer. Porque si no creemos, no vamos a ver lo que Dios promete. Hay gente, hermanos, que puede decir, Dios hace cosas grandes, pero hasta ahí se queda, no le cree, por eso no recibe el milagro, hermanos, que puedan estar pidiendo. Y dice la Biblia que Abraham se mantuvo en la promesa de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que, por ejemplo, también, hermanos, a Jacob, Dios le dijo en una ocasión cuando estaba Jacob, que iba huyendo de su hermano Esaú, iba para la tierra, hermanos, allá donde estaba su suegro, iba llegando, hermanos, y a pesar en esa caminata que llevaba, dice la Biblia que Jacob se recostó, puso una piedra, se acostó, y dice que la puso de cabecera. Y cuando él estaba acostado, comienza a ver una visión, dice la Biblia. Y en la visión que miraba Jacob, veía una escalera, y en esa escalera subían ángeles, bajaban ángeles, dice la Biblia. Y hacia arriba de la escalera estaba el Señor sentado, y le habla a Jacob y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tus padres, Isaac, aleluya. Y la tierra donde tú estás acostado será tuya. Era Dios que estaba hablando. Y cuando Dios habla tenemos que creer. Porque el que no cree, hermano, no puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué hay muchos cristianos que se quedan en el evangelio, hermano? ¿Por qué hay muchos cristianos que ya no avanzan en el evangelio? Porque la fe de ellos ya no creen en el Señor. Aleluya. Abraham se mantuvo, Jacob se mantuvo. A Isaac Dios le habló también y le dijo que le iba a bendecir de una manera grande. Pero aquí nos encontramos en un pasaje de la Biblia que hemos leído, que Moisés también aparece. Cuando estaba el pueblo de Israel, que había llegado a Canaán, hermanos, que había llegado, allá a Egipto. Jacob con su misma descendencia, José estaba como gobernador, y llega, hermanos, Jacob con todos sus hijos a esa tierra de Egipto, y el Señor había dicho que los iba a sacar de ahí. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos creyendo a las promesas de Dios? Vuelvo y repito, ¿cuántos estamos creyendo a las promesas de Dios? Alabado sea la gloria de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Jacob muere allí en Egipto. Y también muere José. Pero este hombre estaba creyendo lo que Dios había prometido. Lo que les había dicho a Abraham.
La palabra que Dios había dicho a Jacob, la palabra que Dios había dicho a Isaac, José estaba creyendo todavía que Dios los iba a libertar, a pesar que habían pasado muchos años. Y por eso ese es el problema, que por eso duda la fe a veces de nosotros, hermanos. Porque a veces no miramos la respuesta y a veces nosotros queremos que Dios cumpla las cosas o las promesas que Él ha dicho así rápido. Así queremos ver que Dios mueva, hermanos, su poder a favor de nosotros. Habían pasado 400 años, dice la Biblia, y el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto. Y eso era de dudar. ¿Quién no iba a dudar en eso? Usted, yo creo que los que estamos aquí hubiéramos estado tan dudosos, así como los estoy viendo ahorita. 400 años. Oiga, 400 años y no se veía nada. No se veía que Dios actuaba a favor del pueblo. Aleluya. Muere Jacob, muere José y no había visitación. No había llegado Dios para libertarlos. Aleluya. No había llegado Dios para poder darles la salida. Y dice la Biblia que estos hombres murieron creyendo. Oiga esto, qué bonito. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a gente dentro del evangelio que han muerto, hermanos, con la fe puesta en el Señor, y aún han estado en los últimos minutos de vida y han dicho: aunque me muera, yo voy a ver al Señor, porque el Señor viene a recogerme? Alabado sea la gloria de Dios. Y hermanos, la fe que ellos han tenido es que se van con el Señor. Y de esa manera murió José, creyendo que Dios los iba a visitar. Porque Él les dice ahí, hizo juramento, dice, con el pueblo de Israel, con el pueblo, y le dice que cuando Dios los visite y los saque de aquí, lleven mis huesos también. Alabado sea el Señor. Murió creyendo que Dios lo iba a visitar. Oiga cómo dice el versículo, leámoslo, el 19. Moisés toma los huesos, hermanos, de José, el cual, dice, había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará. Ahí quédese. Ejemplo, le voy a dar para que entienda. Yo le digo, voy a llegar a su casa, hermano, al rato lo visito. Al rato lo voy a visitar. Pero pasa un año, no llego. Pasa otro año y no llego. Y usted quizás ya ni se acuerda que yo le dije un día lo voy a visitar. Ya se le olvidó. Y así era en el caso de ellos. José le está diciendo: el Señor los va a visitar. ¿Pero cuándo? Y eso es lo difícil, porque uno no mira, uno cree solamente lo que uno mira, hermanos, a veces. Y esto del evangelio tiene que creer lo que uno no mira. Alabado sea el Señor. Usted no ha visto a Jesús para poder creer en Él. ¿Quién es Él? Pudiera decir alguien. Para creer, mucha gente a veces así lo dice. ¿Quién es el Señor? ¿A dónde está? Dígame. Y la gente entra, hermanos, en interrogaciones para poder dudar de que Dios existe. Pero realmente nosotros podemos ver que la fidelidad de Dios siempre está moviéndose. Porque no estaba en el olvido el pueblo. No estaba olvidado Dios que no los iba a visitar. Dios tenía que llegar en el tiempo oportuno, porque ahí es donde se mueve el poder de Dios. A donde Dios dice aquí llego, es donde Dios llega. Es, por ejemplo, el que está enfermo. A veces le está pidiendo al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, te pido que obres, Señor, y no hay respuesta. Y por más que le pida y no hay respuesta, Pablo dijo 3 veces: le he pedido al Señor que me quite este aguijón que me está agobiando. Y el Señor lo que me ha dicho, decía Pablo: bástate de mi gracia,
gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea la gloria del Señor en esta tarde. Aleluya. La fidelidad de Dios es aquí, es así, tenerlo enfermo. Está bien, dé gloria a Dios. Si puede, porque está enfermo ni puede decir gloria a Dios. En que ni así alentado, a veces no decimos ni gloria a Dios. Ya no digamos con un dolor, solo van a ser pujidos nada más. Aleluya. El que está más alentado es el que no puede adorar a Dios. Fíjense. Van del médico y se hacen los exámenes y sale todo bien. Y cuando viene a la iglesia, malagradecido, no canta, no adora, no abre su boca, no alaba, nada. Aleluya, es una momia que no se mueve. No voltee a ver al que tiene la par, hombre. Lo descubrieron. Dios nos ayude. Mire, la visita que Dios le iba a hacer, hermanos, al pueblo no lo tenía olvidado. Dios sabía el momento cuando se iba a dar. Y si habían pasado 400 años, era porque Dios quería pasar al pueblo, hermanos, en un momento quizás para que pudieran, hermanos, esperar en la voluntad de Dios. Saber esperar en la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que José les dice: juren conmigo y digan que no me van a dejar los huesos aquí. Juramentaron en ese momento que no le iban a dejar los huesos. Por eso Moisés, hermanos, cuando salió con el pueblo, tomaron los huesos de José. ¿Cuántos años habían pasado que había muerto José? La Biblia no lo especifica cuántos años, pero yo me imagino, hermanos, que ya habían pasado muchos años. Si eran 400 años, José no iba a vivir 400 años. No estaba nuevito que se había muerto. Quizás ni los huesos llevaban ya ahí, quizás. Aleluya. Pero por ahí lo tenían. No me diga más, hermano, porque hasta ahí llego yo, a no sé nada más. Pero la Biblia dice que se lo llevaron. Se lo llevaron. Moisés se lo sacó, dice la Biblia, los huesos de José, porque Dios llegó a visitarlos. Y llega Moisés a hablarle a Faraón. Dice el Señor que dejes ir al pueblo, que va a ir a adorar allá al monte. ¿Qué le dice Faraón? Faraón le dice: no, si quieren adorar, ¿por qué no adoran aquí? Aquí es un lugar para que yo les doy el tiempo disponible para que adoren. Pero este pueblo me está sirviendo a mí para que me hagan trabajo aquí, dijo Faraón. Duro, Faraón no quería. Y Moisés, hermano, el Señor le dice: mira, hazle milagros a Faraón para que crea. Dice la Biblia que llegaron, tiran hermanos, la vara de Aarón, y dice que la vara se convierte, hermano, en una culebra. Y dijo Faraón, ¿qué dijo? Yo tengo mis magos que también hacen eso. No hay problema. Y el corazón de Faraón duro, no quería. Pero cuando Dios, hermanos, hizo la obra, hermanos, de poder, la última plaga que pone en Egipto, donde mueren los primogénitos de cada varón, de cada familia, Faraón le dice a Moisés: váyanse con este pueblo, váyanse a adorar a donde tú has dicho que van a ir. Y dice la Biblia que partieron, aquí dice, partieron de Secop y llegaron a Etán. Alabado sea el Señor. Sale el pueblo de Israel, salen como 600, como 6,000 varones. Oiga esto, sin contar las mujeres y los niños. De allí de Egipto salen. Y iban, hermanos, para la tierra prometida. ¿Y qué le dice Moisés al Señor? Señor, si nos vas a sacar de aquí, que tu presencia no se vaya a apartar de nosotros, que vaya con nosotros. Porque aquí en el Evangelio, aquí en el caminar del Evangelio también, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo.
Un cristiano que no tenga el Espíritu de Dios, que no anhele el Espíritu de Dios, que no le pida al Señor fuerzas para avanzar en el Evangelio, que le gusta estar escuchando lo negativo del diablo, ese cristiano pronto va a caer de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque no está escuchando lo que el Señor quiere que escuche. Alabado sea la gloria del Señor. Y la fuerza viene a través cuando usted está cerca de Dios, es cuando usted lee la palabra, es cuando usted está en conexión con el Señor. La fidelidad, lo que nosotros cuando nos hace creer en las promesas de Dios, es cuando estamos cerca de Dios, hermano. Si usted no está cerca de Dios, comienza a dudar, comienzan las dudas. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me puede sanar de esta enfermedad? Mejor voy a ir a donde el doctor. Mejor voy a ir a buscar otra ayuda por los hombres. Comienza la duda. ¿Sabe por qué? Porque no está cerca de Dios. Y por eso usted ve muchos cristianos caídos dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. No están cerca de Dios. Aleluya. Y dice la Escritura, hermanos, que el pueblo, el Señor Moisés le dijo, que tu presencia vaya con nosotros. Porque si no va, no lo saques de aquí. Porque solo a quedar vamos a ir. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Yo iré contigo. Yo iré con ustedes. Lo primero que miran, se enfrentan ante el mar. El mar estaba, hermanos. Habían dos caminos para llegar al pueblo de Israel. Había el camino de los filisteos, como le dije, y estaba el camino del mar donde iban a pasar. El río Jordán. El mar rojo. Alabado sea Dios. Por ese camino estaban los dos caminos, del de los filisteos y del mar rojo. Y usted lo puede leer conmigo para que vea que yo no le estoy diciendo algo que no está en la Biblia. El verso 17, léalo conmigo. Dice, y luego Faraón dejó ir al pueblo. ¿Está conmigo, hermano? Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Mire, estaba más cerca de este camino, quédese ahí. El camino de los filisteos era más cerca a la tierra de Canaán. Estaba más cerca, porque aquí dice la palabra, era un camino que era más recto, pues, como usted dice, esta vereda me lleva más cerca. Y por aquí tengo que ir a dar una gran vuelta para poder llegar allá. Entonces usted dice, decide mejor llevarse, pero el Señor decidió llevarse al pueblo de Israel por el mar rojo. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, leámoslo, que estaba cerca, porque dijo Dios, oiga lo que dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire lo que estaba diciendo Dios. Pero el pueblo de Israel, hermano, lo que Dios dijo, los voy a llevar para que vean los milagros, las maravillas de que yo voy a hacer en medio de ellos. Y allí no iban a pasar por el mar, sino que iba a ser un camino más derecho. Ahora, cuando se enfrentan, hermanos, en el mar, dice la Biblia que Faraón venía con su ejército para poder hacerlos regresar nuevamente a Egipto. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Extiende tu vara. Estando enfrente del mar, extiende tu vara y vas a ver lo que yo voy a hacer en este momento. Y dice la Biblia que Moisés abre, hermanos, toca las aguas con la vara y el mar se abre. Hermanos, Dios hace una calle en medio para que pueda caminar el pueblo en seco, aleluya. Alabado sea la gloria de Dios. Ahí se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dicho. Yo no me voy a apartar de ustedes y yo voy a ir con ustedes. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros esta tarde? Dios va delante de nosotros también. Aleluya. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Y lo maravilloso que no se queda ahí, hermano, la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y este es el tema y se lo voy a repetir siempre, porque Dios es fiel. ¿Qué es lo que les dice el Señor? En el versículo, véalo, el 21, la promesa que Dios le había hecho, que iba a ir con ellos.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No miente el Señor, ¿verdad? No miente el Señor, hermano. En el día les iba alumbrando, en el día les iba cubriendo una nube. Aleluya. Bien cuidado lo llevaba el Señor. Y oiga lo que dice, ya Moisés les dice en el libro de Deuteronomio, ya cuando está el pueblo, hermanos, allá más adelante les dice: el Señor los ha traído de la mano, como cuando el padre toma de la mano a su hijo. Así los ha traído en medio del desierto. Por todo el desierto Dios los guió, los sustentó, los cuidó de escorpiones que habían. Hermano, en el desierto hay de todo. Si cuando veníamos para acá, hermano, ¿cuántos animales no habían por ese desierto? Culebra, todo Dios nos cuidó. Y no digamos al pueblo de Israel, cuando iba por el camino habían escorpiones, habían hermanos víboras, habían cualquier animal salvaje que podría haber, pero Dios los había cuidado. Y no solo iba uno, iba mucha gente. Yo digo que había, hermanos, multitud de gente que iban y Dios los sustentaba. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios que había dicho que Él iba a ir con ellos, los iba a sustentar y los iba a alumbrar en la noche con una antorcha de fuego para que caminaran. Aleluya. Pero ¿quién es el que es infiel con el Señor? Somos nosotros. Es usted. Soy yo. Somos infieles a veces con el Señor. No cumplimos, hermanos, no creemos lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice a los romanos: el hombre sea infiel, les dice: y más Dios es veraz. El hombre es infiel, más Dios es veraz. Porque Dios cumple. Y lo que Dios le dijo a Moisés, que iba a ir con ellos, Dios está cumpliendo aquí. Les está guiando, les está llevando a una tierra, hermanos, de bendición. Alabado sea la gloria de Dios. Les alumbraba por la noche y en el día los cubría aquella nube. Alabado sea la gloria de Dios. Y yo quiero decirle esta tarde, usted va a decir: el pastor está hablando solo del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a aprender nosotros? Aprendamos entonces, aquí viene lo que vamos a aprender. Hay una promesa que Dios nos ha dado a nosotros también. ¿Y cuál promesa es? Su venida. ¿Cuántos lo creen? La venida del Señor. ¿Qué le dicen los ángeles hermanos, a los discípulos cuando estaban viendo que Jesús estaba descendiendo al cielo? Varones Galileos, a ese Jesús que han visto subir al cielo, un día vendrá. Y vendrá a recoger a su pueblo. Vendrá a recoger a todos aquellos que le han hecho fiel a Él. A todos aquellos que le están esperando. Porque esto no solamente se necesita estar en la iglesia, se necesita estar esperando a alguien. Porque cuando uno está sentado, hermano, es porque está esperando a alguien. Aleluya. Aquí no estamos haraganeando como alguien pudiera pensar. Solo estar sentado, solo por estar sentado, haraganeando. No. La gente no sabe que estamos esperando a Jesús. La gente no sabe que estamos esperando a Cristo. Que la trompeta de Él pronto sonará. Alabado sea la gloria de Dios. Y vamos nosotros atravesando este desierto también por este mundo. Pero aquí va con nosotros el grande, el que iba con el pueblo de Israel. Aquí va con nosotros también. Él ha prometido guiarnos. Él ha prometido sustentarnos. Él ha prometido darnos de su bendición. Aleluya. Y aquí lo sentimos cuando le adoramos. Aquí lo sentimos cuando, hermano, le damos gloria a Él.
Aleluya, porque Él es espíritu y los que le adoran, adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Se tiene que gozar. Bueno, Mardoqueo y aquel viejito dije que saltaba cuando decían que Jesús viene. Ese espíritu se metiera en nosotros, ¿verdad? Ese espíritu que tenía ese viejito. Es que yo ya estoy viejo, hermano, ya no puedo. ¿Cuál viejo? Que el Espíritu de Dios se ha apartado de ustedes cuando no adoramos a la gloria del Señor. Pero cuando Dios anda con nosotros, viejito puede estar, pero ese salta, ese brinca, ese adora al Señor. Ese hermano no se está sosiego en la iglesia, aleluya. Que Dios se meta en nuestra vida para que le adoremos con todo el corazón en este lugar y que no podamos estar callados esperando la promesa del Señor, que Él vendría. Oh, alabado sea la gloria del Señor en esta tarde. Es una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Aleluya, porque Dios es fiel. ¿Cuánto tiempo se ha tardado? Por eso muchos ya ahora dudan de que Cristo viene. ¿Por qué? Porque ya pasaron muchos años, como el pueblo de Israel, 400 años, y ahora 2000 años, más de 2000 años, y alguien dice no ha venido Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha venido? Es porque nosotros estamos dudando. Estamos dudando. Bienaventurado aquel que cree todavía, ¿verdad? Aleluya, aquel que todavía dice ven Señor, como dice el últimas palabras que dice el libro de Apocalipsis. Juan dice ven Señor, y los que oyen digan ven, y la iglesia dice ven Señor. Aleluya. Pero ¿cómo se puede decir ven Señor si anda mal la vida? Jamás. Esperate, Señor, un ratito más. Sí, dice el Señor, pero te he dado tiempo tanto. Arranquen esa higuera, dijo el Señor, porque no da fruto. El hortelano dijo, dejémosla un año más, hombre. Este 2025. Si el 2026 ya no se compone, le vamos a dar de mucho. De la raíz. Aleluya. Pongámonos a cuenta con el Señor. Cristo viene. Una promesa. Mire, la promesa que Dios le dio a Moisés. Leamos una vez más este versículo, ya para ir finalizando. Y dice, una vez más el versículo 21, leámoslo, como iba el Señor con ellos. Y Jehová iba delante de ellos de día y de noche, y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, oiga esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué maravilloso, ¿verdad? Nunca, es que cuando Dios dice nunca, es nunca, nunca me apartaré. Es lo que le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. ¿Por qué dudamos entonces que, hermano, yo siento a Dios lejos, hermano? A veces así decimos, yo siento a Dios que ya no lo siento, hermano. Pero Dios está en el mismo lugar. Dios está ahí esperando. Quien se ha descarriado y se ha apartado ha sido usted. Hemos sido nosotros. Como ovejas hemos tomado nuestro propio camino. Cuando le dan cuerda, ¿verdad?, y lo sacan a la oveja de donde ha estado cercado, hacían la gente sin temor de Dios, errantes por el mundo. Pero cuando anda Dios con nosotros, eso es maravilloso, hermano. El Señor, dijo el salmista en el capítulo 23 de los Salmos: Jehová es mi pastor, dijo él, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es que el Señor alimenta. En aguas de reposo me pastoreará, dijo él.
confortará mi alma, me guiará, dice, por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque Jehová estará conmigo. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando Él anda con nosotros, podemos ver su mano, podemos ver su poder moviéndose a favor de nuestra vida. Por eso dice la Biblia que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Qué fidelidad tan fiel, ¿verdad? Y usted dice, cuando mira al que tiene a la par, y quizás el que tiene a la par suya le falló en algo, y usted dice, yo no pensaba que el hermano era así. Yo lo creía que era fiel, pero no espere fidelidad en nosotros. En el que tiene la par no espere fidelidad. Mejor esperemos la fidelidad en el Señor. ¿Qué dice el proverbista? Dice que es mejor confiar en Dios que en príncipes de la tierra. No pongamos la confianza en los hombres, porque es maldito el que confía en el otro hombre. Pero el que confía en el Señor, ese tendrá vida. Ese, aunque haya escasez, como dice, hermanos, el Habacuc dice, aunque falten productos del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque haya escasez de cualquier cosa, dice, con todo y esto yo alabaré a Jehová. Aleluya. Aunque pueda faltar alguna cosa de la vida, pero cuando está Dios en nosotros, está dentro de nosotros, aunque pasemos una calamidad, pero sabemos que Dios tiene el control y en Él esperamos. Aleluya. Y con Él nada nos faltará, porque Él es fiel. Y la iglesia del Señor dice, póngase de pie en esta tarde. Adoramos tu nombre, Señor amado. Gracias por tu palabra.